Muy buenas tardes. En este video les vamos a presentar los pensamientos epistemológicos del pensamiento complejo a través de los aportes de Edgar Morin y Basarab Nicolescu. El equipo está conformado por Yadira Jiménez Castillo, Jacqueline Ordóñez y quien les habla, Leandro Díaz. El pensamiento complejo, pues desde los aportes de Edgar Morin y Basarab Nicolescu, nos invita a comprender la realidad no como un elemento aislado, sino como un entramado de relaciones e interacciones y saberes. Morin nos aporta una mirada integradora de la complejidad, mientras que Nicolescu nos invita a superar las fronteras entre disciplinas y abrirnos al diálogo entre diferentes formas del conocimiento. Desde esta perspectiva, pues cada uno de nosotros mostrará cómo estos aportes permiten comprender la complejidad de nuestros respectivos fenómenos de investigación. A continuación, los dejo con Yaira. Cordial saludo. Quiero compartir brevemente los fundamentos epistemológicos del paradigma de la complejidad y su relación con la configuración de la identidad cultural campesina en la educación básica rural. La ciencia clásica, basada en la razón, la objetividad y la especialización, permitió grandes avances, pero también nos llevó a comprender la realidad de forma fragmentada. Teniendo en cuenta los autores anteriores, desde los tres principios que considero importante para investigaciones, primero el principio recursivo. Esto nos permite superar la idea de la causa y un efecto lineal. Por ejemplo, en mi investigación, las políticas educativas influyen en las prácticas pedagógicas, pero esas mismas políticas educativas también pueden transformar la manera como las políticas se interpretan y se llevan a cabo en la realidad. Segundo principio dialógico, que permite reconocer cómo se puede existir en elementos diferentes, incluso contradictorios, pero al mismo tiempo se necesitan y se complementan. Esto evidencia la relación entre el currículo oficial y los saberes campesinos, entre la escuela y la comunidad y entre lo establecido por la política educativa y las realidades del territorio. Y en tercero, el principio homolográfico, que nos permite comprender que las partes contienen y expresan características del todo. Así las experiencias de un estudiante, de un docente o de un padre de familia campesino también pueden reflejar una realidad cultural y social mucho más amplia. Ahora bien, esta forma de comprender la realidad nos lleva también a hablar del tránsito de la disciplinariedad hacia la transdisciplinariedad, como plantea Basarab. La transdisciplinariedad busca ir más a través y más allá de las disciplinas. ¿Qué significa esto? Que frente a los problemas complejos no basta una sola mirada. Es necesario generar un diálogo entre los conocimientos científicos, los saberes escolares y los conocimientos construidos por la comunidad. Y precisamente aquí es que la educación adquiere un papel fundamental en la dimensión social. La escuela no puede entenderse como una institución aislada. Está relacionada con la familia, la comunidad, la cultura, la historia y ese territorio. Por eso, el desafío es reconocer estas particularidades y evitar la relación con la familia, la comunidad que quede fragmentada. En relación a la dimensión educativa, el reto es buscar superar la educación fragmentada y descontextualizada para articular ese currículo, ese territorio, esa cultura y esa comunidad. Desde esta perspectiva, mi problema de investigación se ubica justamente en una tensión que existe entre las políticas educativas y el currículo oficial. A continuación, paso la palabra a mi compañera Jacqueline. Muy buenas tardes. Teniendo en cuenta los principios del pensamiento complejo y las particularidades del territorio y las condiciones sociales, culturales, económicas y educativas que configuran las experiencias escolares, he relacionado este pensamiento con mi trabajo investigativo titulado La equidad educativa, una perspectiva ontoaxiológica en el contexto rural desde la dimensión social, que aborda el reconocimiento de la diversidad cultural y territorial con la interacción escuela, familia, comunidad y Estado. Asimismo, desde la dimensión educativa, parte de la construcción de oportunidades pertinentes, inclusivas, justas, acordes con las particularidades del contexto rural. Teniendo en cuenta los principios del pensamiento complejo, el primero desde el principio dialógico aborda una articulación de diferencias
donde la igualdad más la diversidad genera condiciones justas para que las diferencias se conviertan en posibilidades educativas. Desde el principio recursivo organizacional, plantea un proceso de retroalimentación donde las condiciones sociales influyen en la educación y a su vez la educación transforma las condiciones sociales. Y desde el pensamiento complejo, desde el principio hologramático, parte de una totalidad, donde la escuela rural refleja las tensiones, desigualdades, posibilidades y transformaciones del sistema educativo social. Es así como la equidad educativa es un fenómeno dinámico, multidimensional y relacional que trasciende la distribución igualitaria de recursos y reconoce las diferencias de los sujetos. Finalmente, la equidad educativa se reconstruye desde el reconocimiento del otro, desde la diversidad del territorio, mediante relaciones de reciprocidad, transformación entre sujeto, escuela y comunidad. Muchas gracias. A continuación escucharemos a nuestro compañero Leandro. Mi intención investigativa está enfocada a trabajar la experiencia vivida de la enseñanza de la química en contextos de ruralidad. Desde el punto de vista del pensamiento complejo de Edgar Morin, enseñar química en la ruralidad no puede entenderse como un fenómeno aislado de la realidad en la que ocurre. Por ejemplo, pensemos en una clase sobre el pH y las características del suelo. Desde la química se puede explicar la acidez, la alcalinidad y sus indicadores, pero cuando preguntamos a los estudiantes qué saben sobre el suelo y sus tierras, sus parcelas, sus fincas, aparecen sus experiencias, sus prácticas de familia y todos los conocimientos construidos en ese territorio. Y aquí es donde aparece el principio dialógico de Edgar Morin, que no se trata de escoger entre el conocimiento científico o el saber experiencial, sino reconocer que esos pueden coexistir, que pueden tener sus tensiones y que pueden complementarse también. El conocimiento químico permite reinterpretar la experiencia del estudiante. Y esa experiencia también puede generar nuevas preguntas sobre el conocimiento químico, y aquí es donde aparece el segundo principio, que es la recursividad. Las preguntas y las respuestas de los estudiantes pueden llevar al docente a transformar esa manera de enseñar, buscar esas nuevas experiencias, relacionar el contenido con los cultivos, con la comunidad o modificar la estrategia pedagógica. Esa nueva práctica produce nuevas experiencias y nuevas preguntas en los estudiantes que nuevamente transforman esa práctica docente. Es decir, la enseñanza transforma y al mismo tiempo es transformada por quienes participan en ella. Por eso esa experiencia del aula también puede revelar algo mucho más amplio. Si el docente encuentra dificultades para analizar el suelo experimentalmente, por falta de laboratorio, falta de recursos o condiciones institucionales que no sobran en nuestros colegios, esa experiencia particular puede hacer visible dimensiones de la realidad educativa rural. Y aquí es donde aparece el principio hologramático. La parte contiene elementos del todo y el todo permite comprender el significado de esa parte. Esos tres principios me permiten entonces comprender la experiencia de enseñar química como una realidad relacional, una realidad dinámica y contextualizada. Esta perspectiva se amplía con los aportes de Basarab-Nicolescu. El suelo puede estudiarse desde la química, relacionarse interdisciplinariamente con otras áreas como la biología, como la agropecuaria, y abrirse transdisciplinariamente al diálogo con esas experiencias de los estudiantes, esos saberes del territorio y las prácticas de la comunidad. Así, el pensamiento complejo me permite mirar la experiencia vivida de enseñar química no como una experiencia aislada,
sino como un entramado de relaciones en el aula entre el docente, el estudiante, la disciplina, el territorio, que se van transformando mutuamente. Muchas gracias. Finalmente podemos decir que asumir la complejidad significa pasar de fragmentar, relacionar, a contextualizar y a dialogar. Finalmente podremos decir que también significa que el ser humano hace parte de la complejidad que a su vez lo construye. Muchas gracias.